¿Y si todo lo que había construido, el rugby, la familia, la fachada perfecta, no fuera más que una mentira que me contaba a mí mismo? Con 19 años, creía que tenía la vida bajo control. Hasta que un chico llamado Dani me obligó a enfrentarme a lo que siempre había evadido. Una noche, tras un entrenamiento en el que lo di todo, encontré un cuaderno olvidado sobre la mesa. Las palabras de Dani, garabateadas con tinta negra, hablaban de un tío en busca de la verdad. Al leerlas, sentí que el corazón se me paraba, ¿y si ese tío era yo? A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Quédate hasta el final. Verás cómo acabó todo esto. No me esperaba un desenlace así. Empecemos. Nunca me permitieron flaquear. En mi familia, me enseñaron a mantenerme en pie, a encajar los golpes y a avanzar sin mirar atrás. En Zaragoza, donde crecí, mi padre, Antonio García, era una leyenda local. Antiguo campeón autonómico de rugby, aún llevaba en sus hombros anchos y su mirada firme el aura de los partidos ganados con garra. La gente lo respetaba, no solo por sus placajes, sino por su forma de ser, recto, exigente, inquebrantable. En casa, ser hombre era eso. No había lugar para fisuras, dudas ni titubeos. Aprendí a seguir sus pasos, a cumplir sin cuestionar. Pero en segundo curso en la Universidad de Valencia, todo empezó a tambalearse. Un chico llamado Dani entró en mi vida y, sin saberlo, lo cambió todo. Tenía 19 años y mi vida parecía una línea recta. Cada mañana, me levantaba al alba para correr, levantar pesas o patear un balón. El rugby era más que un deporte, era mi religión. Mi padre me apuntó al club en cuanto supe agarrar un balón. Por entonces, él aún jugaba, y yo lo miraba fascinado desde las gradas. Hablaba poco, pero sus silencios lo decían todo: sé fuerte, sé eficaz, sé un García. Crecí con esa idea en la cabeza. En el colegio, era el tío al que nadie buscaba líos, el que ganaba los partidos, el que nunca se quejaba. Mis profes decían que tenía disciplina. Mis colegas, que tenía suerte. Yo no decía nada. Hacía lo que se esperaba de mí. Los fines de semana eran siempre iguales. Partido el sábado, recuperación el domingo y, a veces, una cena en casa de mis padres. Mi madre cocinaba, mi padre hablaba de tácticas con los entrenadores o criticaba mis pases. No has apretado lo suficiente por el ala derecha, Carlos, me decía, con la vista clavada en su plato. Yo asentía, tomaba nota. Siempre. Aunque tuviera ganas de responder, de decir que estaba agotado, que quería algo más, me callaba. Porque en casa, los sentimientos eran cosa de débiles. Y yo no era débil. O eso creía. En Valencia, conseguí una plaza en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la carrera ideal para los que quieren vivir del deporte. Estaba en mi salsa, clases sobre biomecánica, entrenamientos intensos, tíos como yo, criados a base de sudor y adrenalina. Compartía piso cerca del campus con un compañero del equipo, pero se fue al año. Demasiada presión, decía. A mí me daba igual. Me gustaba mi rutina. Levantarme a las 6, correr, gimnasio, clases, entrenamiento. Todo estaba cuadrado, todo bajo control. Hasta que el departamento de la uni me mandó un correo: Carlos García, tendrás un nuevo compañero de piso en la rentrée. Dani López, estudiante de comunicación audiovisual. Dani. Leí el nombre sin darle importancia. Un compañero de piso es solo alguien con quien compartes nevera y baño. No tenía tiempo para tonterías. Pero cuando llegó, supe que iba a ser diferente. Abrió la puerta con una caja bajo el brazo, una sonrisa ladeada y una energía que descolocaba. Dejó sus cosas sin ceremonias, me dio la mano y dijo: hola, soy Dani, tú eres el del rugby, ¿no? Asentí, un poco a la defensiva. No era alto ni corpulento, pero tenía presencia. Hablaba rápido, con un acento valenciano que sonaba a cachondeo. Sacó un tocadiscos viejo de su caja y lo enchufó sin preguntar. 2 horas después, puso una música rara, algo con guitarras y letras que no entendía. Me encogí de hombros y me fui a entrenar. Los primeros días, apenas coincidimos. Yo estaba en el campo o en clase. Él andaba por la uni,
siempre con un cuaderno, garabateando. Hablaba de películas que no había visto, de directores que no me sonaban. También hacía preguntas. ¿Qué te mola, además del rugby? Mascullé algo vago, como nada en especial. Se rió, sin maldad, como si mi respuesta le hiciese gracia. Me mosqueó. No me gustaba que me hicieran pensar en cosas inútiles. Pero él seguía. Todas las noches, sacaba temas. Sobre la vida, sobre lo que queríamos ser. Yo contestaba con monosílabos, pero él insistía. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a hablar. Una noche, tras un entrenamiento donde me llevé un buen golpe, volví agotado. Dani estaba ahí, escribiendo en su cuaderno. Levantó la vista y me dijo, ¿estás bien? Pareces reventado. Estuve a punto de mandarlo a paseo, pero algo en su tono me frenó. Parecía importarle un comino las convenciones, los roles. Solo estaba, ahí. Hablamos, mucho. De todo, de nada. De mi padre, de sus expectativas. De la presión que sentía sin admitirlo nunca. Por primera vez, dije cosas que siempre me había guardado. Y él escuchaba, sin juzgar. Me sacudió. Porque en mi cabeza, todo empezaba a moverse. Me preguntaba quién era yo de verdad, detrás de la máscara del rugbista perfecto. Y Dani, sin saberlo, estaba empezando a romper todo lo que había construido. Dani era como un vendaval que lo revuelve todo sin avisar. Vivía a 1000 por hora, sin preocuparse por encajar en los moldes que se supone que todos seguimos. Estudiante de comunicación audiovisual, pasaba los días escribiendo guiones, hablando de películas raras o escuchando músicas extrañas, llenas de sintetizadores o letras en inglés que no pillaba. Yo estaba acostumbrado a mis listas de Spotify para el vestuario, con rap o rock cañero para calentar antes de un partido. Él ponía canciones que parecían sacarte del mundo. Al principio, me ponía de los nervios. Pensaba, este tío está en las nubes, me va a volver loco. Mantenía las distancias, me encerraba en mi rutina de rugbista, entrenamientos, clases, dormir, repetir. Pero vivir con Dani era como intentar ignorar un castillo de fuegos artificiales. Hablaba sin parar, sin filtro. Contaba sus alegrías, sus problemas, sus dudas, como si fuera lo más normal del mundo soltarle todo eso a un casi desconocido. Una noche, me habló de un cortometraje que estaba escribiendo, una historia sobre un chico que huye de su vida para descubrir quién es de verdad. Mira, Carlos, a veces corremos detrás de algo sin saber por qué, me dijo, garabateando en su cuaderno. Me encogí de hombros, pero sus palabras se me quedaron grabadas. También se reía fuerte, con una risa que llenaba todo, que te hacía sonreír aunque no quisieras. Yo no era así. En mi casa, no se reía sin motivo, no se hablaba de sentimientos. Pero con Dani, empecé a hacerme preguntas. Poco a poco, empezamos a hablar de verdad. No solo de cosas del piso, como los platos o la compra. Por las noches, después de entrenar, lo encontraba escribiendo o viendo una peli en su portátil. Me invitaba a quedarme, a echar un ojo. A veces aceptaba, aunque fuera por no quedar mal. Pero esos ratos lo cambiaron todo. Hablábamos hasta tarde, a veces hasta que la noche se volvía silenciosa. Me contaba sus sueños de ser guionista, sus recuerdos de un pueblo perdido en Castellón, sus miedos a cagarla en la vida. Yo hablaba de mis partidos, de la presión de mi padre, de esa necesidad constante de demostrar que estaba a la altura. Esas charlas eran nuevas. Nunca había tenido algo así con mis colegas del equipo. Con ellos todo eran bromas, palmadas en la espalda, ruido. Con Dani, los silencios eran distintos. No pesaban, eran cómodos. Con el tiempo, me sorprendía esperando esos momentos. Buscaba excusas para quedarme con él. Una noche, me puso un disco, algo melancólico con pianos. Estábamos sentados cerca, y sentí un calor raro, como si mi cuerpo reaccionara a su presencia. Intenté ignorarlo, centrarme en la música, pero no se iba. Me levanté de golpe, diciendo que estaba cansado, para cortar por lo sano. Pero en mi cabeza todo daba vueltas. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué quería estar cerca de él, escucharlo más, verlo reír? No era solo amistad.
Era otra cosa, algo que no podía nombrar, que me daba miedo y me atraía a la vez. Los días siguientes, estaba tenso. Entrenaba más duro, corría más tiempo, como si pudiera aplastar ese sentimiento agotándome. Pero Dani siempre estaba ahí, con su sonrisa, sus preguntas, su forma de verme más allá del tío fuerte del rugby. Una noche, tras un partido en el que lo di todo, volví hecho polvo. Él estaba trabajando en su guión. Me miró y vio que no estaba bien. Carlos, ¿seguro que estás ok?, me preguntó. Quise soltar una evasiva, como siempre, pero no me salió. En cambio, sentí ese calor otra vez, más fuerte, como una urgencia de decirle algo que ni yo entendía. Solo dije, no sé. Y por primera vez, no aparté la mirada. Él asintió, sin presionar, pero ese momento lo cambió todo. Estaba perdido, pero ya no podía fingir que todo seguía igual. No quería creérmelo. Ese sentimiento que crecía dentro de mí, ese calor cuando Dani estaba cerca, me decía que era una tontería, algo pasajero. Intenté evitarlo, hablarle seco, responderlo justo. Volvía tarde de los entrenamientos, esquivaba a propósito los momentos en los que podríamos charlar. Pero no servía de nada. Su risa, sus preguntas, su forma de estar tan cómodo consigo mismo, todo se me quedaba grabado. Intentaba aplastarlo dándole más duro en el campo, levantando más peso en el gimnasio. Pero era como correr contra el viento. Cuanto más luchaba, más volvía. El rugby era mi refugio. Ahí era Carlos García, el tío fuerte, el que todos respetaban. Encadenaba placajes, sprints, melés, como si cada esfuerzo pudiera ordenar mi vida. Mi padre me lo había enseñado, cuando algo va mal, peleas, aprietas los dientes y sigues. Pero esta vez no funcionaba. Cada noche, al volver, Dani estaba ahí, escribiendo o escuchando su música rara. Me miraba, veía que estaba al límite, pero no decía nada. Y yo me sentía culpable por culparle. Porque no era su culpa. Era yo, dividido entre el tío que todos esperaban, el rugbista, el hijo perfecto, y el Carlos que empezaba a asomar, uno que apenas reconocía. En el equipo, las cosas empezaron a cambiar. Normalmente éramos una piña, tíos que bromeaban y se metían caña en el vestuario. Pero noté miradas de reojo. Nada evidente, solo silencios que pesaban más de lo normal. Un día, tras un entrenamiento, uno de los chicos, Javi, soltó una broma. Oye, Carlos, pasas mucho tiempo con tu compi de piso, ¿no? ¿Qué hacéis, noches de poesía? Los demás se rieron, pero no era la risa franca de antes. Había un tono, una pulla que escocía. Apreté los puños, dije algo vago, pero me dio que pensar. ¿Qué veían? ¿Qué pensaban? Empecé a vigilar mis gestos, mis palabras, a calcular cada interacción. Tenía miedo de que adivinaran lo que yo mismo no quería admitir. Estaba nervioso, siempre al borde. En la uni, faltaba a clases porque no podía concentrarme. Mis notas caían en picado, y hasta en el campo metía la pata. El entrenador me llevó aparte un día. Carlos, ¿dónde estás? No estás con nosotros. Murmuré una excusa, pero sabía que tenía razón. Estaba en otra parte, atrapado en mi cabeza, peleando contra algo que no podía nombrar. Cada vez que veía a Dani, era peor. Quería estar cerca, escuchar su voz, pero al acercarme, me entraba el pánico. Pensaba, esto no soy yo, no puede ser, yo no soy así. Pero una noche, todo dio un vuelco. Estábamos en el piso, cada uno en su rollo. Yo estaba reventado tras un partido, con el cuerpo pesado y la cabeza hecha un lío. Dani trabajaba en su portátil, en silencio por una vez. Solo se oía el sonido de sus dedos en el teclado, un ritmo constante que, sin saber por qué, me calmaba. Lo miré de verdad, y sentí ese calor otra vez, pero distinto. Más suave, más claro. Quise decir algo, lo que fuera, pero no me salía nada. Me levanté, me acerqué. Él alzó la vista, sorprendido, pero no se movió. Nos miramos, mucho rato, sin decir nada. Y en ese silencio, dejé de luchar. Por primera vez, me permití ser yo, solo yo, sin la máscara, sin el miedo.
No sabía qué significaba, pero ya no podía fingir. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Después de esa noche en la que dejé caer la máscara, ya no podía seguir fingiendo. Así que una mañana, mientras tomábamos un café, miré a Dani a los ojos y lo solté todo. No fue un discurso grandilocuente, solo palabras torpes, sinceras. Le dije que sentía algo por él, algo que me superaba, que me daba miedo pero que era real. Él me escuchó, sin interrumpir, sin juzgar. Luego sonrió, no con burla, sino con sinceridad, y dijo, ya me lo imaginaba, Carlos. Me desarmó. Sin dramas, sin incomodidad. Solo él, aceptando lo que acababa de soltar como si fuera lo más normal del mundo. Después de eso, decidí dejar de esconderme. No iba a hacer anuncios públicos ni gritarlo a los cuatro vientos. Solo quería ser honesto, conmigo, con los demás. Empecé por pequeños gestos. Cuando salía con Dani, me obligaba a no mirar por encima del hombro, a no preocuparme por lo que pensaran los demás. En la uni, dejaba la mano en su hombro un poco más de lo necesario, me reía con sus bromas sin contenerme. Pero ser yo, de verdad, también significaba enfrentar las miradas, los murmullos, los juicios. Y llegaron rápido. En el equipo, no tardó en notarse. Algunos chicos empezaron a cambiar. Nada directo, pero lo sentía. Las charlas en el vestuario eran menos fluidas. Tíos con los que lo compartía todo, entrenamientos, cervezas después de los partidos, comenzaron a esquivarme. Un día, tras una sesión, escuché un comentario, dicho en voz baja. Carlos ya no es el mismo, ¿no? Era Javi, un ala con el que había crecido. No lo repitió, pero el daño estaba hecho. 2 semanas después, dejó de llamarme para las quedadas. Otros le siguieron. No todos, pero suficientes para que sintiera un vacío. Mis amigos de toda la vida, con los que había hecho de todo, también empezaron a desaparecer. Un mensaje sin respuesta por aquí, un estoy liado por allá. Me sentía como si me estuviera volviendo invisible para los que antes importaban. Lo más duro fue mi padre. Sabía que no iba a ser fácil. Antonio García no era de los que hablan de sentimientos. Cuando se lo conté, una noche tras una cena tensa en casa de mis padres, me miró como si viniera de otro planeta. No tenía un discurso preparado, solo dije, papá, estoy con Dani. ¿Es así? No hubo gritos, ni pelea. Solo un silencio, pesado, helado. Se levantó, cogió su café y salió a fumar a la terraza. Mi madre intentó llenar el vacío con trivialidades, pero se notaba que estaba descolocada. Después de eso, mi padre dejó de llamarme. Ni una palabra, ni un mensaje. Como si ya no fuera su hijo, como si hubiera roto un pacto que nunca firmamos. Pero Dani estaba ahí. Siempre. Cuando volvía de un entrenamiento donde había sentido las miradas, él me escuchaba. Cuando le contaba los silencios de mi padre, me cogía la mano, sin forzar, solo para recordarme que estaba conmigo. Me empujaba a no agachar la cabeza, a no dejarme comer por la vergüenza o el miedo. No estás solo, Carlos decía. Y esas palabras calaban. Gracias a él, empezaba a entender qué significaba ser yo, sin filtros, sin armadura. Dolía, pero era liberador. Cada día, sentía que me alejaba del tío que había sido, el que vivía para complacer a los demás, y que me acercaba al que era de verdad. No perfecto, no seguro de todo, pero honesto. De verdad. Pensé en dejar el equipo. En serio. Las miradas de reojo, los silencios pesados, los compañeros que me esquivaban después de los entrenamientos. Habría sido más fácil mandar todo a paseo. Podría haber cerrado la puerta, buscar otro club o incluso dejar el rugby. Pero recordé por qué amaba este deporte. No por las medallas, ni por las palmadas en la espalda, ni por complacer a mi padre. Amaba el rugby porque, en el campo, me sentía vivo. Así que decidí quedarme. No para demostrar nada a los demás, sino por mí. Por el tío que estaba empezando a ser, el que por fin se atrevía a vivir sin esconderse. Las primeras semanas fueron duras. En cada partido, notaba la tensión en el aire. Algunos compañeros seguían como siempre,
hablando de tácticas o pasándome el balón sin más. Pero otros eran distintos. Murmullos en el vestuario, bromas que sonaban forzadas. Un día, tras una melee en la que lo di todo, un novato me empujó más fuerte de lo necesario, como probándome. No dije nada. Solo levanté la cabeza y seguí jugando. Porque me había prometido algo, no volvería a ser el Carlos que agacha la mirada. Trabajé el doble, pulí mis pases, mis placajes, mis carreras. No por ellos, sino para recordarme que este deporte seguía siendo mío. Poco a poco, algunos dejaron de hacerse los listos. No todos, pero suficientes para que pudiera respirar mejor en el campo. Fuera del rugby, estaba Dani. Con él, todo era sencillo. No hablábamos de grandes declaraciones ni de planes a largo plazo. Simplemente vivíamos. Compartíamos cafés por la mañana, paseos por Valencia, noches hablando de todo y de nada. Él me contaba sus ideas para guiones, yo le hablaba de los partidos, de los entrenamientos. Nos picábamos por tonterías, como quién fregaba los platos o qué peli veíamos. Pero detrás de todo eso había algo sólido, respeto, confianza. Dani no pedía más que a mí mismo, sin filtros. Y eso lo cambiaba todo. Cuando estaba con él, sentía que tenía derecho a ser imperfecto, a dudar, a reír, a simplemente ser. Una noche, tras un partido en el que marqué un ensayo decisivo, fuimos a tomar algo. Nada del otro mundo, solo un bar cerca de la uni, lleno de estudiantes. Estábamos sentados juntos, y por primera vez, no calculé las miradas de los demás. Me reí con una de sus bromas, puse mi mano sobre la suya y no tuve miedo. Ese momento me marcó. Me di cuenta de que mi mayor victoria no se había jugado bajo los focos de un estadio, con una grada rugiendo. No, se había jugado esa noche, y semanas antes, cuando decidí dejar de huir de lo que sentía. Ese momento en que elegí ser honesto, con Dani, conmigo. No era un trofeo, ni un marcador, pero era más fuerte que cualquier cosa que hubiera vivido en un campo. No todo era perfecto. Seguía habiendo días en los que sentía el peso de los juicios. Un compañero que cambiaba de tema cuando llegaba, un mensaje de mi madre que evitaba mencionar a Dani. Pero empezaba a darme igual. No del todo, pero lo suficiente para seguir adelante. Dani me ayudaba a resistir. Me recordaba, sin decirlo, que tenía derecho a estar orgulloso. Orgulloso de jugar, de vivir, de querer. Y cada vez que dudaba, ahí estaba él, con su sonrisa torcida, empujándome a seguir. Gracias a él, veía que esta nueva versión de mí, no perfecta, pero real, valía todos los esfuerzos. Seguía jugando, seguía dándolo todo, pero ya no por las mismas razones. Era por mí, por lo que amaba, por lo que me había convertido. Pensé que mi padre se había ido para siempre. No físicamente, pero sí en su cabeza. Desde que le conté todo, se había encerrado en un silencio que dolía más que cualquier grito. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Como si yo, Carlos, hubiera dejado de existir para él, como si el hijo que conocía se hubiera esfumado. Me había hecho a la idea de que esperaba que volviera a ser el de antes, el hijo que seguía sus reglas, que encajaba en su molde. Intentaba no pensar demasiado en ello, centrarme en el rugby, en Dani, en esta vida que estaba construyendo a mi manera. Pero, en el fondo, pesaba. Su ausencia era como una losa que llevaba a cuestas sin decirlo. Una noche, tras un entrenamiento especialmente duro, salí del gimnasio con los músculos ardiendo y la cabeza en otra parte. Caía la noche, el aire estaba fresco, y solo quería llegar a casa, ducharme y olvidar el día. Al acercarme al coche, lo vi. Mi padre, de pie, apoyado contra la puerta, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Estaba ahí, inmóvil, como si llevara horas esperando. El corazón me dio un vuelco. Me paré en seco, sin poder moverme. ¿Qué hacía ahí? Me esperaba cualquier cosa, una bronca, reproches, un sermón sobre lo que había hecho mal. Pero me miró, y por primera vez en meses, vi algo distinto en sus ojos. No era enfado, ni juicio. Solo duda, como si buscara las palabras. Al final habló, con voz baja, casi rota. Carlos dijo, sigues siendo mi hijo.
solo he tardado demasiado en entenderlo. No fue un discurso grandioso, ni una declaración de amor como en las películas. Pero era él, Antonio García, el hombre que nunca hablaba de lo que sentía. Esas palabras eran sinceras, torpes, pero cargadas de significado. Sentí que algo se deshacía dentro de mí, como si pudiera respirar después de haber contenido el aire demasiado tiempo. Asentí, incapaz de responder de inmediato. Él siguió, un poco inseguro. No lo entiendo todo, ¿sabes? Pero quiero intentarlo. Y ahí lo vi hacer un paso. Pequeño, pero un paso al fin y al cabo. Nos quedamos ahí, un rato, sin saber muy bien qué hacer. Al final, propuse tomar un café para romper el silencio. Nos sentamos en una cafetería cerca de la uni, un sitio ruidoso, lleno de vida. Hablamos, no mucho, pero de cosas simples. Del último partido, del equipo, de su trabajo. Nada profundo, pero era un comienzo. Por primera vez, sentía que me veía, no como el hijo que había querido moldear, sino como yo, el que era de verdad. Me sacudió. Había pasado meses preparándome para su rechazo, blindándome contra su silencio, y ahora estaba ahí, dispuesto a intentarlo. No era perfecto, ni mucho menos. Pero era real. Esa noche, al volver, pensé en todo. En Dani, que me había sostenido cuando todo se desmoronaba. En el equipo, donde seguía luchando, no por los demás, sino por mí. Y ahora, en mi padre, que acababa de tenderme una mano, aunque temblorosa. Me di cuenta de que había cambiado. No solo por haber asumido quién era, sino por haber aprendido a avanzar, incluso cuando todo parecía estar en mi contra. Ese momento con mi padre no era un final. Era un comienzo, frágil, incierto, pero lleno de esperanza. Y eso valía más que cualquier cosa. Porque, por primera vez, sentía que podíamos reencontrarnos, no como antes, sino de otra manera. Y eso, no me lo esperaba.